Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, la felicidad desde una mirada científica con Lina Martínez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Penguin Podcast Colombia. Mi nombre es Vani Gabriel Ortega y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Cada ser humano en este mundo está en una búsqueda constante de un bien intangible, como es la felicidad. Ese bienestar en la vida que anhelamos tanto para nosotros como para nuestros seres queridos. Pero a veces sentimos que pareciera que no podemos ser felices. A veces creemos o sentimos que las calamidades de la vida, que el estilo de vida que estamos llevando, ya sea financiero, ya sea emocional, ya sea por muchas otras razones, no nos permiten ser felices y creemos que estamos destinados a sufrir. Pero cuando conocemos a profundidad lo que es la felicidad, nos ayuda a comprender mejor este camino para poder lograr ser felices, o incluso cuando estamos viviendo una calamidad o una situación fuerte, tanto para nosotros como para un ser querido, vamos a tener una mejor actitud. Hoy nos acompaña Lina Martínez, quien es autora del libro Felicidad, el cual está saliendo en librerías este mes. Así que vamos a tener un episodio muy interesante y espero que pueda hacer que cada uno de ustedes vaya a las librerías a comprar este libro. Lina, bienvenida a Penguin Podcast Colombia. Mari, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y contentísima de estar acá. Bueno, Lina, gracias a ti por estar con nosotros y bueno, iniciando dijimos que el ser humano está en una búsqueda constante de felicidad. Aunque la pregunta puede sonar obvia, vale la pena preguntarse esto: ¿por qué estamos persiguiendo la felicidad? Vani, mira, si hay una pregunta que es histórica, es desde la felicidad, desde el budismo, desde las filosofías no teístas, estamos sobre la pregunta, o bien puede ser desde la felicidad o desde la vida buena, porque la felicidad ha tomado diferentes matices, sino que el concepto y la palabra felicidad es la que mejor envuelve una búsqueda histórica, pero desde Buda estamos pensando en por qué sufrimos. Desde Aristóteles estamos hablando de la eudaimonia, que es esa manifestación de florecer, de vivir bien, que también engloba el término medio. Y luego con los estoicos, que los estoicos han sido una de las grandes, si se quiere, como los reencauches, no me gusta mucho esa palabra, pero ha sido de las cosas que hemos recuperado de la filosofía clásica y que hoy utilizamos bastante. Desde ese momento, que estos son siglos de historia, la felicidad ha estado presente, y creo que la felicidad ha estado presente desde el momento en que los hombres tienen la capacidad de reflexionar sobre ellos mismos y lo que persiguen al final del día. A lo largo de la historia, la idea de felicidad ha cambiado bastante. Hoy tenemos una idea de felicidad un poco más asociada con el hedonismo, con el consumismo, donde las redes sociales son una caja de resonancia del hedonismo y del consumismo también. Entonces, en el libro queremos abordar como todas esas transformaciones culturales y sociales que le han dado nuevos matices a la idea de la felicidad. Y quisiera que fuera como una exploración más grande, a una pregunta y a un deseo que nos atañe a todos. Si tú le preguntas hoy a las personas que tienen hijos, por ejemplo, ¿usted qué quiere para sus hijos? Una respuesta muy común es que quieren que sus hijos sean felices. ¿Y qué implica que sus hijos sean felices? O buscan la felicidad en todos los aspectos de la vida, quieren relaciones afectivas que los hagan felices, trabajos que los hagan felices, circunstancias constantes que los hagan felices, y muchas personas renuncian o se mantienen en diferentes circunstancias en la búsqueda de una felicidad. Entonces la felicidad es una actividad, es un propósito que muchas veces la gente busca y quiere que dé réditos cotidianos en todo lo que hacen, en todos los aspectos de la vida. Entonces, en el libro abordamos de manera rigurosa, si se quiere, todo lo que implica la felicidad y por qué hoy es una narrativa tan poderosa. Porque, mira, esto es algo que le digo con mucha frecuencia a mis estudiantes, y es, los papás de ustedes hubieran renunciado a un trabajo porque no los hace felices. Usualmente la respuesta es no, pero hoy sí renunciamos a un trabajo que no nos hace felices. ¿En qué momento llegamos a esta narrativa social donde la vida en general esperamos a que nos haga feliz? Eso es muy contemporáneo.
Esos son procesos que estamos viviendo en este momento y en el libro queremos abordarlos y explicar por qué. Bueno, Lina, hablando de la felicidad, como es una palabra pequeña, por así decirlo, pero que abarca muchísimo en nuestras vidas, eh, y es una carrera constante, ¿no? Tú hablabas acerca de la evolución de la perspectiva de la felicidad. Lo que hacía felices a nuestros padres, a nuestros abuelos, es distinto a lo que nos hace felices a nosotros. Pero ¿en qué momento se empezó a estudiar la felicidad como tal? ¿Cuándo fue ese punto en el que empezaron a salir esas filosofías que empezaron a darle una importancia al tema de ser feliz en la humanidad? Pues mira, en términos de filosofía, el estudio de la felicidad es sumamente antiguo, pero me voy a volcar a un momento más contemporáneo y es básicamente como desde los 2000, cuando se empieza a hablar de la psicología positiva. En la psicología positiva lo que hace es tomar un ángulo muy distinto a la psique humana. Tradicionalmente la psicología y la psiquiatría se habían ocupado de estudiar porque la gente tenía depresiones, esquizofrenias, bipolaridades. Si quieres, pues como los aspectos más complejos de la mentalidad humana. Y en el 2000, con toda la ola de la psicología positiva, que la inaugura un psicólogo muy famoso que se llama Martin Seligman, se empieza a pensar cuáles son los atributos y las condiciones de la gente que es más feliz. Entonces, si se había estudiado tanto la psique humana desde sus complejidades y desde los aspectos que reducían, si se quiere, la felicidad de la gente, ¿por qué no pensar en la gente que es más feliz? ¿Qué es lo que tiene esa gente que es más feliz? Entonces, desde la década de los 2000, y esto es muy cercano en términos de tiempo y muy cercano en términos de investigación y de conocimiento científico, es que se ha abordado la psicología positiva y el estudio de una manera más rigurosa de la felicidad. Eso no significa que no se haya estudiado antes. Como te digo, desde las corrientes filosóficas, esto viene desde antes de Cristo, estábamos pensando en la filosofía, pero en la idea moderna y contemporánea de la investigación académica y de la investigación científica y utilizando todo el arsenal de conocimiento científico para tomar un campo de conocimiento y diseccionarlo en todas partes, esto ha sido más o menos desde el 2000. Un poco antes los economistas habían hecho estudios importantes sobre la relación de la economía y la felicidad, la importancia que tenía el dinero o el ingreso per cápita en el desarrollo de las naciones hacia los años 70. Pero el estudio sistemático, el boom de la felicidad arrancó en los 2000. Luego, en la década del 2010, la felicidad y el bienestar, la felicidad es el branding, es la palabra más común, más cercana a las personas, pero hay una dimensión incluso más amplia que eso, que es el bienestar. Y cuando estamos hablando de bienestar, que también engloba la felicidad en términos de emociones positivas, este discurso del bienestar y de la felicidad llegó a las naciones. Hoy, porque los gobiernos quieren y persiguen políticas y programas donde la gente sea más feliz y aumente su bienestar. Entonces, es como si la felicidad hubiera llegado al campo científico y hubiera tenido una capacidad de irrigación en todas las dimensiones posibles. Entonces, en el tiempo más contemporáneo vemos investigación muy fértil de la felicidad desde las políticas públicas, las ciencias del comportamiento, la economía, la psicología, sociología, filosofía, y cada una aborda la felicidad desde una perspectiva diferente. Y eso es algo que también discutimos en el libro, utilizando como todos esos ángulos que nos entregan las diferentes ciencias, porque es que desde cada ángulo uno aprende algo diferente de cómo percibimos y entendemos hoy la felicidad. Yo debo decir algo muy personal acá, Lina, y es que mi mamá, por ejemplo, me decía muchas veces, la felicidad es como el amor. Tú decides ser feliz, no lo sientes. Aquí vamos a entrar en esa, como, no sé, vamos a preguntarte, ¿la felicidad es un sentimiento, es una emoción o también uno decide ser feliz, Lina? Ya basado en todo lo que nos has hablado de que la felicidad pasó por lo filosófico, en el 2000 ya entró como el tema de la psicología y la ciencia la abrazó para poder estudiarla más. ¿Esto se queda en una emoción o también depende mucho de la decisión y de la actitud con la que nosotros afrontemos la vida? Tiene un poco de todo.
En el sentido más práctico y en la definición más sencilla, si se quiere, la felicidad es una emoción y la felicidad está asociado con otras emociones positivas. Cuando tú piensas en felicidad, eh, cada uno experimenta la felicidad de una manera distinta. Entonces hay gente que dice, para mí estar feliz es estar calmado, o para mí estar feliz es estar riéndome, o estar feliz es estar en un momento de relajación. Eso es una de las cosas que hace que la felicidad sea tan compleja de definir porque es una experiencia muy subjetiva. Entonces, la felicidad como emoción es básicamente tú cómo te sientes. Y la felicidad está asociada con emociones positivas y cualquiera que sea tu definición y la experiencia subjetiva de las emociones positivas. Pero desde la perspectiva de una emoción, cambia durante el día. O sea, durante el día uno experimenta diferentes emociones. Tú puedes tener momentos en el día donde estás estresado, otros momentos donde sientes miedo, otros momentos donde estás alegre, otros momentos donde estás calmado. Entonces, es como es como una montaña rusa. Uno sube y baja en términos de sus aspectos emocionales. Y eso es bueno, porque uno pensar que uno va a vivir completamente feliz, pues se pierde de otro tipo de emociones. Y la felicidad, de alguna manera, también está en la hemodiversidad, y esa hemodiversidad es la capacidad de experimentar diferentes emociones durante el día. Entonces, en términos más prácticos, la felicidad es una emoción, ¿okay? Y es una emoción asociada con emociones positivas. Hay muchas formas de clasificar las emociones, pero la más tradicional y la más sencilla para la gente está entre emociones positivas y emociones negativas. Entonces, la felicidad es la que engloba esas emociones positivas. Entonces, ahí lo tienes en términos de emociones y esa posiblemente es la definición más sencilla, también un poco la más reduccionista dentro de la felicidad. Hay otros aspectos que son más amplios en términos de bienestar y que incluyen la felicidad. Y hay que experimentar emociones positivas, pero también son las satisfacciones que uno tiene en la vida, la satisfacción con tu trabajo, con la remuneración, con relaciones afectivas, todo lo que tú ves en términos como de la satisfacción con la vida, algo que nosotros hacemos los que medimos la felicidad. Y esto se hace a través de encuestas poblacionales, las encuestas que hace el DANE en Colombia, o las encuestas censales que haría cualquier país. Y una de esas preguntas, si te la hago a ti, Vani, piénsala, y es en una escala de 0 a 10, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? ¿Tú dónde te ubicarías en ese espectro? 0 siendo nada satisfecho, 10 completamente satisfecho. ¿Dónde te pondrías tú? Uy, nos pusimos fuertes en el podcast hoy. Bueno, Lina, te voy a ser completamente sincero, me pondría en un 7-8. Un 7-8. ¿Y qué hace falta para transitar del 7-8 al 10? Yo creo que faltan unas metas que tengo por lograr, por ejemplo, estar trabajando. Hablemos de trabajo un poco, el tema profesional. Me gustaría estar haciendo algunas producciones específicas en cine y televisión. Eso quizás haría que yo lograra como decir, oiga, estoy más satisfecho que como estoy en estos momentos. Ok. Ahora tengo otra pregunta. En la misma escala de 0 a 10, ¿qué tan feliz te sentiste ayer? 0, en ningún momento te sentiste feliz. 10, en todo el momento te sentiste feliz. Uy, ayer me sentí feliz. Sí, me Y sentí eso feliz. es Te daría una escala por ahí de un 9. un 9. Ayer Ujú. entonces fue un buen día. Fue un buen Ok. día, sí. Ujú. Mira que hay dos dimensiones distintas en esa evaluación. En la primera, en la que es una evaluación de satisfacción con la vida, cuando uno hace esa pregunta a la gente, es una invitación a pensar la vida como un todo. Y como tú decías, pensémoslo desde la perspectiva laboral. Pues bien, la satisfacción laboral es uno de los componentes más importantes para la satisfacción general de la vida, porque en el trabajo pasamos alrededor del 60-70% del tiempo consciente. Entonces, en el trabajo, en muy buena medida, se va la vida. Entonces, el trabajo es un componente muy importante, pero también o por tu momento de vida o por tus prioridades, esas satisfacciones pueden cambiar. Si le hacemos esa pregunta a otra persona, va a pensar en la familia, en los hijos. O si es una persona donde los recursos económicos son muy bajos, sus satisfacciones van a ser menos y van a estar centradas en el aspecto económico. Entonces, esa puntuación de satisfacción con la vida va a variar dependiendo de muchos factores. Y ahora cuando te hacía la pregunta de felicidad, esa es otra pregunta.
¿Ves? La pregunta de felicidad te ubica en términos de las emociones positivas que tú experimentaste, pero satisfacción con la vida es algo más amplio. Ahora te voy a hacer otra tercera pregunta. En una escala de 0 a 10, ¿tú sientes que las cosas que haces en tu vida valen la pena? 0 no valen la pena, 10 valen la pena. No, en este caso sí te podría decir que estamos en un 10. En un 10, perfecto. Sí. Entonces ahí tenemos una métrica de propósito. Y entonces cuando hablamos de felicidad es esa emoción, pero cuando hablamos de bienestar, que es una dimensión mucho más global, tenemos en cuenta bienestar, satisfacción con la vida, propósito. Entonces ahí es donde empezamos a tener una definición, si se quiere, un poco más comprensiva de lo que significa ser feliz. Entonces, la felicidad solamente vista como la emoción de que experimentas ayer, pues te deja solamente en un plano, y por eso también es que culturalmente estamos buscando la felicidad en tantas actividades cotidianas. La felicidad hoy, la felicidad en lo que me como, la felicidad en la relación de pareja, la felicidad en lo que consumo, todo debe estar orientado a producir felicidad. Pero hay algo mucho más amplio que la felicidad, que es el bienestar. Ahora, salir a hablar de felicidad es muy sencillo. La gente entiende la felicidad, sabe qué es la felicidad. Hay una familiaridad enorme con el concepto, con la idea, con la palabra. Pero si uno sale y habla de bienestar, eso es todavía más complicado. Esto es una pregunta empírica, pero yo estoy segura que si el libro se llamara Bienestar, vendería muchísimos menos libros que si el libro se llamara Felicidad. Sencillamente por lo poco familiarizados que puedan estar las personas con el concepto de bienestar. Lina, eso es muy interesante cuando tú dices que el bienestar y la felicidad van como unidas de la mano, porque, pues claro, conocemos la felicidad, mucha gente tiene claro qué lo haría feliz y les preguntamos, ¿quieres ser feliz? ¿Qué te haría feliz? Tú lo decías, es muy subjetivo, una persona, dinero, lujos, bienes, una carrera soñada, viajar, por ejemplo. Hay muchas personas que son felices viajando, pero vamos a entrar a este tema muy interesante y es acerca ya de lo que, de las perspectivas de la felicidad que tenemos como sociedad. Esa perspectiva, esa percepción de la felicidad ha cambiado durante los años. Como decíamos anteriormente, las generaciones de nuestros abuelos, su felicidad se basaba a nivel social en otras cosas que nosotros. Por ejemplo, hoy estamos en la época de las redes sociales, estamos en la época del consumismo a su máximo esplendor, perdón. Pero entonces, hablemos un poco de cómo es la sociedad y la percepción que tiene la sociedad en general de la felicidad afectan a nuestras generaciones hoy en día. Bueno, aquí nos vamos a meter en varios berenjenales. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva social, tú lo puedes agarrar por diferentes lógicas. Una de esas es la función gubernamental. ¿Qué hacen los gobiernos para promover el bienestar de los individuos? Y básicamente todo lo que hacen los gobiernos, cada peso que invierten, están pensados en aumentar el bienestar de la gente. El sistema educativo busca aumentar el bienestar de las personas a través del aumento de capital humano, y a través de ese aumento de capital humano, pues aumento de ingresos y aumento de productividad, etcétera, etcétera. El sistema de salud está pensado para proveer más bienestar para que la gente tenga salud, ¿vale? Entonces, todo lo que hacen los gobiernos está en pos de proveer bienestar, pero no necesariamente en pos de proveer felicidad, porque la felicidad puede ser una dimensión más privada, ¿vale? La dimensión puede ser más esas emociones privadas que se experimentan individualmente. Pero hoy los gobiernos, particularmente los gobiernos de países muy desarrollados, los países escandinavos, por ejemplo, eh, que han resuelto muchos de los problemas que nosotros hoy todavía tenemos. Los niveles de pobreza son muy bajos, niveles de crímenes, es un crimen que comparado con los niveles de crimen que nosotros tenemos, pues es un crimen muy pequeño, muy reducido, que tiene un sistema de protección social que entrega muchos bienes y servicios a la población. En esos países donde muchos de los problemas que nosotros tenemos están resueltos, ¿qué sigue? Pues promover el bienestar y la felicidad de la gente. O sea, después de que tú tienes las necesidades básicas satisfechas, ¿qué sigue? Y mira que eso también es en muy buena medida la trayectoria de todas las generaciones que han estado detrás de nosotros. Eh, Piénsalo en términos de sociedad. Hoy Colombia es un mejor país que lo que era hace 50 años.
con todos los problemas que podamos tener en nuestro país. Pero hoy estamos mejor que lo que estábamos hace 50 años. Y cada vez que estamos mejor, pues las prioridades van cambiando. Entonces, estos países súper desarrollados que han resuelto tantos de estos problemas, pues lo que les queda es aumentar la felicidad y el bienestar de la población. Y implementan muchas medidas, muchas políticas, programas que estén encaminados al bienestar de la población. Entonces, tú vas a un país escandinavo y vas a encontrar unas inversiones enormes en el espacio público, en los parques, en los mecanismos que se utiliza para la cohesión social, unos niveles de transparencia grandísimos, inversiones en capital social donde la gente confía más en los gobiernos, en los ciudadanos. Bueno, esa idealmente es la trayectoria que nosotros esperamos algún día llegar. Pero tenemos unos problemas más complejos que hacen que las agendas de los gobiernos, por lo menos en América Latina y en buenas partes de los países desarrollados, pues no estén tan centrados en el bienestar. Pero nos llegan de alguna manera. Cada parque, cada zona verde que está cerca de tu casa es una estrategia pública pensada en aumentar el bienestar de los individuos. Las ciclovías que son tan populares en Colombia y en América Latina, donde el domingo se cierran las calles para que la gente pueda hacer uso del espacio público y tenga un espacio de esparcimiento con su familia, con su mascota, pueda conocer gente. Esas son políticas encaminadas y pensadas en el bienestar de los individuos. Entonces, desde las perspectivas sociales se están tomando esas otras medidas para aumentar el bienestar, pero no necesariamente la felicidad per se, ¿okay? Que al aumentarla el bienestar, pues también estamos pensando en la felicidad de la gente, pero el motor social no es necesariamente la felicidad, sino que el motor social es el bienestar. También la reducción de inequidades es algo que conduce al final del día a mayor bienestar social. Hay otro tipo de intervenciones muy interesantes a nivel social, por ejemplo, que están sucediendo en Japón y en el Reino Unido, que es la creación del Ministerio de la Soledad. En política pública las cosas surgen porque existen problemas de grandes magnitudes. En política pública es difícil que exista algo como para resolver problemas que pensamos que en el futuro van a suceder. No, la mayoría de las políticas públicas son reactivas, están reaccionando a algún problema y un problema mayúsculo, porque para que llegue la intervención estatal es porque el problema es grave. Entonces, en el Reino Unido y en Japón se han creado ministerios de la soledad muy asociados por los problemas de salud mental que se encuentran en la población. Y una de las cuotas iniciales, por ejemplo, para la depresión, que es una de las condiciones más frecuentes en el mundo de la salud mental, es la soledad. Entonces se hacen inversiones sociales para que la gente se conozca, para que esos vínculos débiles, ese vínculo débil es el vecino, el del quinto piso, que uno sabe más o menos quién es, que lo ha visto, que lo ve por ahí con el perrito, pero que no sabe mucho de él. Es para eso, para uno conectarse con la gente, para crear vínculos comunales y que la gente tenga una conexión distinta y más profunda con la gente que lo rodea. Además, pues que estos países sufren otros procesos demográficos donde básicamente la gente se va quedando sola, va teniendo menos hijos, viven en hogares unipersonales. Entonces empiezan a haber un montón de transformaciones sociales donde la soledad se empieza a convertir en un problema serio y hoy estamos viendo que la gente que se va sintiendo sola es más grande. En América Latina no tenemos todavía tanto ese problema porque nosotros todavía seguimos teniendo familias extensas, seguimos teniendo hogares de un promedio de 4 personas por hogar, entonces tenemos unas dinámicas sociales diferentes, pero lo que nos dicen las medidas de desarrollo es que vamos hacia allá. Entonces, en términos de sociedad, hay muchas formas en las que se han ido transformando la forma en la que pensamos la felicidad y el bienestar, pero hay que pensar en algo y es que la felicidad como emoción, como lo hablábamos hace un momento, la felicidad como emoción es muy del dominio privado, ¿vale? O sea, como que las emociones positivas que tú experimentas, pues son del dominio privado y uno podría, yo, que pueda hacer el gobierno, que pueda hacer la sociedad para que yo sienta más emociones positivas durante el día. Pero lo que sí puede hacer la sociedad es aumentar nuestros niveles de bienestar, donde la felicidad está involucrada en eso. Si yo tengo un parque cerca de mi casa, pues eso aumenta mi bienestar porque tengo un espacio donde hacer ejercicio,
pero aumenta mi felicidad en términos de experimentar emociones positivas porque puedo salir con mi mascota, porque puedo salir a hacer ejercicio, porque me puedo conectar con los vecinos. Entonces, al generar ese bienestar, pues entonces eh, también vienen las emociones positivas. Creo que eso me demoré un montón para llegar a tu pregunta, pero creo que esa editorial se necesitaba. Y hay otro aspecto y es que me hacías la pregunta y es, ¿eso será una actitud? ¿Será que es que uno decide ser feliz? En buena parte de la investigación, perdón, y sobre todo la investigación que viene de la psicología positiva, habla de las habilidades, de las condiciones del carácter que tiene cada individuo. Y ser optimista, por ejemplo, es uno de esos atributos, de verle el lado positivo a las cosas. También son aspectos que están muy asociados a la felicidad. Entonces, y realmente el optimismo, por ejemplo, es un atributo donde la gente optimista en promedio es más feliz. La gente optimista en promedio experimenta más emociones positivas durante el día. Y cuando tú miras todos los otros indicadores de bienestar, esas personas que tienen indicadores de bienestar más altos tienen menos prevalencia de problemas de salud mental, son mucho más saludables, colaboran más en la sociedad, son más productivos en su trabajo, tienen menos problemas en la vida en general, incluso hasta son más longevos. Entonces hay unas correlaciones muy altas entre la felicidad individual con otro tipo de factores sociales que son relevantes no solamente a nivel individual, sino que también hace que las sociedades prosperen. Entonces, no sé si ahí te contesto, pero yo sí creo que también hay un asunto de actitud. Y no es solamente una actitud de me voy a levantar y me voy a parar el espejo y me digo, hoy es un gran día para mí, que en buena medida pues eso podría ser parte de las narrativas que vienen de la autoayuda y que en el libro explicamos por qué asociamos tanto la felicidad con un discurso de autoayuda. Pero ese tipo de cosas también generan otro tipo de atributos que nos ponen en un estado mental diferente y que nos permiten tomar una actitud diferente frente a la vida, y es ahí donde nosotros tenemos cierta responsabilidad y también donde tenemos control sobre ciertas circunstancias. Tú tocabas un tema muy interesante en estos momentos y hablabas mucho de la soledad, de cómo estos desarrollos contemporáneos de los países ya desarrollados han generado y han tocado mucho el tema de la soledad, de la depresión, estos problemas de salud mental, que creo que después de la pandemia se han aumentado mucho más. No podemos decir han tomado moda porque pues es muy feo decirlo desde esa manera, pero sí han tenido una relevancia en la sociedad muy fuerte. Vivimos en una sociedad donde se ha dado libertad para hablar de muchos temas, pero el tema de la salud mental sigue teniendo un poco de escepticismo en la sociedad. La gente cree que tener un problema mental es estar loco. De una lo relacionan con eso, pero la pregunta aquí, Lina, es ¿cómo afecta la salud mental el tema de la felicidad en las personas? Vani, me encanta que me hagas esa pregunta porque eso es de mis temas favoritos y más recurrentes en la investigación que realizo. Em, los problemas de salud mental han existido siempre y existen como más de 200 tipologías de problemas de salud mental. Entonces, eso son comunes, son prevalentes, le pasan a la gente. Lo que pasa es que estamos muy poco equipados para entenderlos y para hablar de ellos. Y además, pues tenemos toda una carga histórica donde los problemas de salud mental simplemente les ponemos la etiqueta de es que ese está loco o esa está loca, no sabe lo que está diciendo, que es una palabra despectiva, pero pues es un recurso familiar para también uno explicar lo que no sabe exactamente qué es. Una de las bondades que creo que ha sido de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue que nos tocó a la fuerza hablar de salud mental. Y nos tocó a la fuerza hablar de salud mental porque la prevalencia del estrés, la ansiedad y la depresión a nivel mundial se incrementó de manera impresionante. Hay más de 200 tipos de problemas de salud mental. Las tres más prevalentes son estrés, ansiedad y depresión. Y más o menos alrededor del 10-12% de la población tiene algún tipo de problema de salud mental, y esos son datos antes de la pandemia. Pero con la pandemia, la prevalencia del estrés y la ansiedad se aumentó el 25% a nivel mundial, según la Organización Mundial para la Salud.
Antes de la pandemia, por ejemplo, en países como Estados Unidos, la ansiedad en adultos en Estados Unidos estaba alrededor del 17-20%, y a eso súmale un 25% más, o sea, eso es la mitad de la población adulta con algún tipo de problema de ansiedad en ese caso. En América Latina es donde hay la mayor prevalencia de problemas de salud mental. Si en el mundo se incrementó el 25%, alrededor del 25%, en América Latina se aumentó por encima del 30%. El estrés y la ansiedad, la depresión también aumentó. Entonces nos tocó a la fuerza empezar a hablar de problemas de salud mental, porque hubo un momento en que la conversación con los amigos era o me estoy divorciando, o la soledad de la pandemia es muy difícil, o es muy complicado el encierro, o la convivencia con la familia, alguno de esos temas donde uno llegaba e identificaba que esas personas cercanas estaban teniendo problemas emocionales. Y, no y una de las lecciones interesantes de la pandemia es que nos tocó aprender a articularlos, nos tocó aprender a articularlo en palabras, verbalizarlo, decir que era lo que estábamos sintiendo. Eso es un aspecto muy positivo. Un aspecto muy negativo de eso es que nosotros tenemos sistemas de salud muy mal equipados para el tratamiento y diagnóstico de problemas de salud mental. En general, solamente de todo el gasto público en salud, solamente el 2-3% va a diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental. Entonces, eso es nada. Y piensa, por ejemplo, en un país como el nuestro, que nosotros tenemos 20% de nuestra población, es alrededor de 8 millones de personas que han sido desplazadas por el conflicto armado. Entonces, tú ahí tienes malo, 20% de la población con algún estrés postraumático, siendo liviano en mis apreciaciones. Nosotros tenemos unos problemas muy complejos en el país que afectan la salud mental de la población, más los problemas personales que marinan la salud mental, una separación, el desempleo, la pérdida de alguien querido, porque todos estamos expuestos a episodios importantes de problemas de salud mental en la vida, pues eso nos puede dar a cualquiera. Piensa, por ejemplo, estar desempleado 6 meses, un año, eso te puede llevar a una depresión severa. Entonces, los problemas de salud mental son realmente uno de los factores que más disminuyen la felicidad individual, y son de los factores, no solamente la felicidad, sino el bienestar en general. Y los problemas de salud mental también tienen implicaciones muy fuertes en la productividad laboral. Si los problemas de salud mental fueran privados, o sea, si tú tienes una depresión y eso solamente te afecta a ti, pues el gobierno, ni la sociedad, ni nadie, pues tendría por qué intervenir en eso. Pero los problemas de salud mental son muy costosos para el aparato productivo, en términos de incapacidades, de absentismos, de presentismos, de los costos asociados al sistema de salud que genera una mala salud emocional. Entonces son altamente costosos. Los problemas de salud mental son muy similares a la obesidad. Uno pensaría que la obesidad es un problema privado. Si alguien es obeso, pues eso es un problema privado. Pero la obesidad está asociado con diabetes, con enfermedades cardiovasculares que tienen costos en el sistema de salud. Y los problemas de salud mental tienen costos directos para el aparato productivo. Entonces no es solamente lo incapacitante que es los problemas de salud mental para el individuo que los experimenta, lo complejo que es para las personas que están alrededor de él, porque estoy segura, Vani, de que tú y de que nuestros oyentes conocen a alguien en su círculo más cercano y más privado que tiene problemas de salud mental. Y la convivencia con estas personas es compleja. Entonces, eso no son solamente los costos directos a los niveles privados, pero también son los costos directos que tiene el sistema de salud y en el aparato productivo. Entonces, la salud mental se volvió no en un tema de moda, se volvió en un tema que desde hace mucho tiempo necesitaba llegar a la agenda pública y necesitaba algo de la magnitud de una pandemia para obligarnos a todos en el sistema educativo, en el sistema laboral, en el gobierno, a tener conversaciones más abiertas de que los problemas de salud mental están ahí, están a la orden del día para todos, y que necesitamos un sistema de salud con mayores capacidades para atenderlo, pero también necesitamos una sociedad que tenga la suficiente alfabetización para abordar estos problemas y hacerlo con el tacto y con la delicadeza que se merecen, porque pues es
es la vida emocional de otras personas y nosotros no estamos capacitados para eso, no sabemos cómo abordarlos, no sabemos cómo verbalizarlos y no estamos capacitados para ayudar a la gente que está alrededor nuestro de cómo afrontarlos. Aquí podemos hablar un poco. El año pasado salió el listado de los libros más vendidos en Colombia y resulta que, por dato curioso, el tema más vendido y más leído en nuestro país fue el de autoayuda. Y aquí entramos al tema de las narrativas de la felicidad, que es un tema que tú tocas en tu libro, Lina, y es los colombianos, y creo que la gran mayoría de personas en el mundo, buscamos narrativas que nos lleven a la felicidad. Siempre tendemos a consumir historias, ya sea en cine, en televisión, en libros o en cualquier otro formato, que tengan finales felices, donde muchas veces dicen triunfó el amor, triunfó el héroe, triunfó la justicia, y nos llena de satisfacción poder sentir que nuestro personaje favorito logró su objeto de deseo y logró tener la felicidad dentro de la historia. O incluso también estamos hablando de estos libros de autoayuda donde como personas buscamos esa felicidad en esas narrativas. Cuéntame un poco cómo es ese tema, cómo nos influye en nuestra vida diaria y por qué esa renuencia, por ejemplo, a historias con finales tristes o con finales con pérdida. Bueno, varias cosas con eso. Voy a empezar por donde empezaste vos, que era la autoayuda. Eh, la autoayuda es, tú bien lo dijiste, es el género que más vende. Y la autoayuda en el mundo académico la academia le da como una mirada medio displicente a la autoayuda. Y lo hace porque en la autoayuda hay contenidos, hay gente muy buena, hay gente que no es tan buena, y todo lo que se esconde, todo lo que hay en la mitad del rango de lo que se produce en el mundo de la autoayuda es grandísimo. Y los libros de autoayuda y la industria de la autoayuda es una industria, esto de una capacidad expansiva enorme. Más allá de que sea de autoayuda, y te lo tengo que confesar, yo que soy académica, entonces cuando me dicen tu libro es de autoayuda, a mí me da como cierto escozor, porque no es necesariamente autoayuda, pero si le ayuda a alguien me parecería fantástico. Pero lo más probable es que los discursos y las narrativas de felicidad que le lleguen a uno vengan del discurso de la autoayuda. Pero los libros de autoayuda son fundamentales porque cumplen un rol social. O sea, todos tenemos problemas, todos. Y lo que hace la autoayuda es de alguna manera, uno, entregarle las herramientas y hacer sentir a la gente que no está sola. Que los problemas que tú tienes los tiene otro montón de gente. Dos, hay herramientas que te pueden ayudar a resolver eso. Y tres, te da consejos. No todo el mundo en su núcleo cercano tiene a quien pedirle un consejo educado, o no tiene con quién hablar de los problemas que lo acogen. Entonces creo que los libros de autoayuda suplen esa necesidad social, de decirle, tranquilo que usted no está solo, lo vamos a navegar al final del día, todo va a estar bien y aquí te entrego 10 tips y consejos prácticos para que los pongas en práctica en tu día a día. Y esos son beneficios enormes porque en un país con un nivel educativo tan bajo como el que nosotros tenemos, porque solamente alrededor del 12% de la población, eh, por lo menos la económicamente activa, es educada a nivel profesional. Entonces, si asumimos la educación emocional como un proxy de la educación que se adquiere en el sistema educativo tradicional, pues tenemos unos niveles educativos relativamente bajos. Entonces, no todo el mundo tiene acceso a quien pedirle consejos educados para las cosas que está pasando en su vida. Entonces, creo que en ese sentido la autoayuda cumple un rol social importantísimo. Y si la gente encuentra beneficios en eso, los tiene que encontrar porque si no los libros no se venderían de la forma en que se lee. Creo que ahí abordo un poco lo de la autoayuda y esto es algo que elaboro más en el libro. El otro aspecto es de los finales felices. Pues todos queremos finales felices porque donde tú tuvieras, donde tú quisieras y autoescogieras premeditadamente finales tristes, creo que tendríamos que volvernos a la conversación de problemas de salud mental.
Todos buscamos el optimismo, todos buscamos el propósito, porque o si no, entonces, ¿para qué? Yo ¿para qué? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué hay otro día? Y creo que ya tenemos suficiente con las noticias. Solamente mírate un noticiero de principio a fin y ahí vas a encontrar todas las razones del mundo para no continuar con la vida, con la sociedad, con el país, derrocar. O sea, solamente la cantidad de noticias negativas que hay es suficiente como para uno desmoralizarse de la vida. Pero creo que esa vocecita, esa luz que le muestra a uno que las cosas siempre pueden ser mejor, que todo es susceptible de mejorar porque realmente lo es, creo que es muy necesario en un mundo donde estas narrativas negativas son tan fuertes. Y además que al cerebro le gusta. El cerebro escoge la información negativa porque es novedosa, porque te pone en alerta, porque te advierte de las cosas terribles que te pueden pasar. Y eso es lo que consumimos. ¿Okay? Si los aspectos negativos no los consumiera nadie, pues los noticieros no existirían. Así de sencillo. Entonces también hay un asunto de autoselección y de seleccionar ese tipo de contenidos para lo que sea que la gente encuentre relevante o de ayuda en consumirlos. Pero al final del día todos necesitamos esa esperanza y pensar de que la vida va a ser mejor, porque realmente la vida es mejor. Las condiciones todos los días mejoran y las adversidades ayudan a formar el carácter. Y no sé si aquí estoy sonando mucho autoayuda, pero yo genuinamente y personalmente lo creo. Lina, ahora viene para finalizar la pregunta del millón y es, para Lina Martínez, ¿el dinero compra la felicidad? Bueno, espero darte la respuesta de 7 millones, por lo menos en el contexto colombiano. Para el mundo de la felicidad, el dinero sí importa. E importa mucho cuando no hay dinero. Para la gente que no tiene recursos suficientes, el dinero es muy importante. Y simplemente piensa que no tienes recursos suficientes para suplir tus necesidades básicas, o sea, que no tienes los recursos para pagar el arriendo, que a las justas tienes con qué comer, a las justas vives. En ese caso, el dinero es muy importante porque es el que te garantiza las condiciones básicas diarias. Una vez están los recursos suficientes para vivir cómodamente, el dinero empieza a perder relevancia. Entonces, el dinero cuando no hay es muy importante, pero ya después cuando tienes dinero, eso es como una trayectoria, como si tuvieras una pendiente donde al inicio es una relación lineal y muy fuerte. Pero hay un momento donde esa curva se aplana, o sea, no es que hasta el infinito yo tengo 1.000 millones de dólares y entonces el próximo peso me va a dar más felicidad. No, hay un momento en que eso se aplana y eso básicamente se aplana cuando uno tiene una vida donde el dinero ya no es relevante, donde el dinero no te ocupa tu ancho de banda cognitivo, donde tienes la capacidad de pensar en otro tipo de cosas. Y ese punto donde se aplana en los países desarrollados como Estados Unidos está alrededor de los $95,000 al año. En cálculos que hemos hecho pues con mi equipo de investigación, está alrededor de los 6-7 millones de pesos mes persona en Colombia. Entonces, esto es en ciudades capitales, eso se disminuye cuando es zona rural, porque todo eso varía dependiendo el costo de vida, ¿no? Pero hay un momento donde el dinero ya no da más. Y uno pensaría cuando yo le hago esa pregunta a mis estudiantes, que debía haberme anticipado y me hubiera gustado habértela hecho a ti, usualmente le ponen unas cifras muy altas. Alguna vez le hacía esa pregunta a mis estudiantes y decían, no, eso tiene que ser por ahí 50 millones. No hay que llegar tan lejos. Una vez el dinero te permite vivir cómodamente y pensar en otras cosas, el dinero ya cumplió su función. Ya no hay mucho más que pueda hacer el dinero por ti. Y piénsalo, o sea, en tu vida cuando tú tienes un trabajo, tienes unos ingresos que te permiten vivir cómodamente, hay otro tipo de cosas que empiezan a ser más prioritarias. Las relaciones afectivas, por ejemplo, el desarrollo profesional, por ejemplo. Y en el momento que tú te das cuenta que ya el dinero no es relevante en tu vida, es en el momento en que usas el dinero para comprar tiempo.
Cuando tú dices yo, ¿de qué manera optimizo mi tiempo? Porque el tiempo se vuelve un recurso muy, muy escaso. Entonces ahí empiezas a utilizar el dinero para comprar tiempo, por ejemplo, pagando servicio doméstico, pagando un domicilio, pagando los servicios que te permitan liberar tiempo para hacer las cosas que a ti te gustan. En ese momento te das cuenta que el dinero está en un plano diferente en tu vida y donde el dinero lo utilizas es para conseguir otro tipo de cosas que te den mayor bienestar. Entonces, ese tema lo exploramos ampliamente en el libro y se aborda ampliamente en el libro porque hay muchas concepciones culturales alrededor de, muy, muy ancladas en el consumismo, de que la felicidad está asociada con la cantidad de recursos que tienes en el bolsillo. Y sí, no. Ok, sí, pues porque sí importa, pues dejémoslo clarísimo, es mejor ser rico que pobre. Eh, pero tampoco el dinero te va a resolver todo y cuando entran en la ecuación otros factores, particularmente las relaciones afectivas o los problemas de salud mental, el dinero parece irrelevante. Lina, creo que hemos hecho una excelente introducción acerca de este tema tan amplio y tan extenso como es la felicidad y cómo el ser humano percibe la felicidad, lo persigue y cómo se ha venido desarrollando a nivel científico este estudio de la felicidad para poder comprenderla mejor. Lamentablemente, hemos llegado al final del programa, pero para hacer felices a nuestros oyentes, este podcast queda para siempre en las plataformas para que lo puedan escuchar otra vez, pero también pueden ir a su librería favorita, ir a cualquier tienda virtual o incluso a nuestra página web www.penguinlibros.com/co para comprar el libro de Lina Martínez, Felicidad, que se lo recomendamos muchísimo para que puedan entender más y introducirse más en este tema tan increíble como es la felicidad, que la puedan comprender y puedan obtener respuestas, incluso que estén buscando para su vida y su diario vivir, por así decirlo. Lina, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Penguin Podcast Colombia. Vani, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por darme la oportunidad de expresar lo que pienso alrededor del libro. Yo quiero cerrar pues haciendo una invitación a la gente a que lea el libro, pero quisiera cerrar particularmente pidiendo ayuda. Este es mi primer libro, pues mi familia y mi mamá es una gran fan de mi trabajo, pero realmente a mí no me conoce mucha gente, me conocen mis estudiantes y mi círculo es muy reducido. Entonces yo le pido ayuda a la gente que está escuchando este podcast, que lo encuentro interesante, de que considere leer el libro. Existen muchos libros y gracias en el momento en que consideren escoger este y si lo escogen, mil gracias más. Y si lo encuentran interesante, por favor, ayúdenme a difundirlo. Cuéntenle a la gente que lo están leyendo, cuenten lo que les parezca interesante, también lo que no les parece interesante. Es información que a mí me serviría bastante porque es la primera vez que escribo un libro y me gustaría tener la retroalimentación de lo que funciona, lo que no funciona, de lo que sirve o no sirve o de lo que lo ayuda a la gente, aquí volviendo al tema de la autoayuda, porque si le sirve a la gente me parece que eso ya habrá cumplido el empeño. Entonces pido ayuda a la gente que está escuchando el podcast en ayudarme a difundir este libro. Disfruté muchísimo escribiéndolo y lo hice con el propósito de enseñarle a mis estudiantes, porque inicialmente empezaron como notas de clase para una clase de felicidad y bienestar a nivel universitario. Y terminé escribiendo un libro que fue un proceso maravilloso. Entonces agradezco la ayuda de todos los lectores divulgando este nuevo libro. Lina, muchísimas gracias por haber escrito ese libro y pues de nuevo los invitamos a que lean el libro, que vayan a comprarlo, que lo compren en audiolibro, en cualquiera de los formatos que Penguin Random House Colombia los tiene para ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores.
Cristian Sáenz, director de audio. Bani Gabriel Ortega, director creativo.